Imagínate que a una persona le ofrecen un nuevo empleo, el cual es mucho mejor pagado, el horario es más conveniente, pero el único problema es que tiene que irse a vivir a otra ciudad. Habla con su familia y juntos deciden tomar este empleo. Entonces ellos se mudan y al llegar él tiene que adaptarse porque desde la forma en la que trabajan hasta los programas que utilizan en las computadoras son completamente distintos a los que él estaba acostumbrado. Entonces él tiene que comenzar a adaptarse, tiene que comenzar a entender cómo se trabaja en esta nueva empresa para poder ir creciendo y entonces llegar a un punto en el que pueda incluso ser ascendido. En esta miniserie estamos hablando sobre los primeros pasos que tenemos que dar en el momento de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, hemos dejado atrás nuestra antigua identidad y ahora tenemos una nueva. Y por lo tanto necesitamos comenzar a caminar de manera distinta. Dentro de los primeros pasos, el primero que vimos es que tenemos que conocer la voluntad de Dios para poder comprenderla y empezar a vivir en ella. Pero, ¿qué tenemos que hacer después? Hola, Fundamental es un podcast que descubre los fundamentos básicos de la Biblia para poder transformar nuestros pensamientos. Cada jueves tendremos un episodio nuevo en los que descubriremos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. Te esperamos. Recuerden que estábamos leyendo lo que Pablo le escribió a los colosenses, cuando él se enteró que ellos habían puesto su esperanza en Jesús. Ellos eran nuevos creyentes, entonces primero les dijo, oro para que ustedes puedan comprender la voluntad de Dios. Y después les dijo lo siguiente, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría darán gracias al Padre. Es tan importante comprender que Pablo les estaba diciendo cómo podían vivir de una manera digna delante de Dios. También puede decirse una manera apropiada delante de Dios. Es decir, ustedes ahora son nuevas criaturas. ¿Cómo pueden vivir apropiadamente como nuevas criaturas? Como hijos de Dios, delante de Él y delante de las demás personas. Y les da estos 3 consejos. El primero de ellos es que ellos necesitan dar fruto en toda buena obra. Dar fruto implica que las otras personas puedan darse cuenta del cambio evidente que hay en nuestras vidas. Cuando un árbol da frutos, podemos saber, es un árbol de aguacate porque tiene un aguacate colgado ahí, ¿verdad? Es un árbol de manzana porque tiene una manzana colgada ahí. Las personas tienen que ver frutos diferentes en nuestras vidas. Quiere decir que nuestra forma de vivir, desde cómo nos movemos, desde cómo hablamos, desde cómo actuamos, las decisiones que tomamos, tienen que ser completamente distintas a las que hacíamos antes. Es decir, que nosotros ya no somos el mismo árbol, ya no tenemos la misma naturaleza, somos criaturas completamente distintas y las personas tienen que darse cuenta de ello. Por eso dice aquí, dar fruto en toda buena obra. Dar fruto quiere decir que la gente se da cuenta de nuestras buenas obras. Lo segundo que Pablo enseña es que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Esto es tan importante porque cuando conocemos cada vez más a Dios, podemos comprender la forma en la que Él quiere que vivamos. Podemos comprender las herramientas que ya tenemos. ¿Recuerdan que hablábamos que nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda? Bueno, cuando conocemos estas herramientas, cuando conocemos cómo usarlas, vamos a poder aprovecharlas. Si no, simplemente las tenemos ahí guardadas. Y lo último que Pablo dice es que vamos a ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y esto es tan importante porque es necesario que nosotros seamos llenos de fuerza, que nosotros seamos capacitados y son cosas que Dios nos va a dar para poder vivir, como dice aquí, con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Y ahora profundizaremos más en estas 3 cosas que Pablo enseñó. Imaginemos este ejemplo que vimos al principio del episodio. Esta persona se mudó con su familia a un lugar completamente distinto, donde la cultura es distinta, donde incluso los alimentos son distintos, donde las personas se tratan de una manera distinta. Y no solo eso,
Él en su trabajo está en una institución completamente distinta, en un edificio completamente distinto, con personas y compañeros distintos, con jefes distintos. Incluso la visión es distinta a la empresa en la que trabajaba antes. Él va a tener que irse adaptando, él va a tener que irse acostumbrando y va a tener que ir empezando a trabajar de la manera en la que se trabaja en esa empresa, porque eso va a hacer que él dé buenos resultados. Por ejemplo, si en la empresa en la que estaba antes le enseñaban y le exigían que él tenía que mentir en los informes para que los jefes pudieran tener un poco más de ganancia, y en la empresa en la que está ahora todo se hace de manera adecuada, legal, y todo se presenta como debe de ser, él tiene que comenzar a dejar atrás esos hábitos que tenía y comenzar a ser correcto en los informes que presenta delante de las autoridades. Por ejemplo, si en la otra empresa los horarios de comida eran a las 2 de la tarde y en esta empresa nueva son a las 3:30 de la tarde, él va a tener que irse adaptando y no va a poder comer hasta que sean las 3:30 de la tarde, porque estas son las nuevas reglas de la empresa en la que él está trabajando. Él se cambió para un beneficio, pero él va a tener que adaptarse a todas las cosas que se viven en nuestra nueva empresa. Y lo mismo está pasando con nosotros hoy en día cuando estamos acercándonos a esta nueva vida en Jesús. Necesitamos adaptarnos, necesitamos comprender cómo se vive en el reino de Dios para poder vivir de esa misma manera aquí en la tierra. Y lo primero que tenemos que hacer es dar ese fruto de estas obras distintas que vamos a tener. A mí me encanta porque cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa para apelar y defenderse y presentar su caso, él empieza a contar todo lo que ha pasado en su vida. Y una de las cosas que dice es que él enseñaba a las personas a arrepentirse. Pero no solo eso, él le decía a las personas que tenían que mostrar ese arrepentimiento ante los demás con buenas obras. Pablo estaba diciendo: arrepiéntanse, pero ustedes necesitan mostrarlo con sus buenas obras. Mira, nuestro arrepentimiento, nuestra nueva naturaleza tiene que ser evidente, como yo les decía hace rato, con nuestras obras. Por eso Pablo decía: ustedes necesitan mostrar su arrepentimiento con sus buenas obras. La Biblia enseña en Efesios 2, versículo 10, que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. La voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir de una manera justa, de una manera distinta a cómo se vive en el mundo. Necesitamos mostrar la justicia de Dios, necesitamos mostrar el amor de Dios, necesitamos mostrar la bondad de Dios, y esto es a través de poder diferenciarnos de las personas que obran mal. ¿Recuerdan que hablábamos en el episodio anterior sobre cómo nosotros vivíamos guiados por nuestros propios propósitos, por nuestra propia voluntad? Y ahora necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos en buenas obras, y por eso necesitamos comenzar a andar en ellas y a mostrarlas ante los demás. Mira lo que dice la Biblia en Tito capítulo 3 y versículo 14. Dice de esta manera: que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Mira lo que le está diciendo Pablo a Tito. Le está diciendo: enseña a las personas, todos los cristianos, todos los que somos hijos de Dios, que tenemos esta nueva naturaleza, necesitamos empeñarnos en hacer buenas obras. Necesitamos enfocarnos en lo que verdaderamente es necesario. Necesitamos comenzar a vivir de manera distinta. Y dice aquí: para que no lleven una vida inútil. Yo sé que puede sonar un poco fuerte, pero si nosotros no estamos viviendo en buenas obras, no estamos viviendo en aquellas obras que Dios dispuso de antemano para que anduviéramos en ellas, nuestra vida no va a tener un propósito, nuestra vida no va a tener utilidad. Si realmente queremos tener una utilidad en nuestra vida, si realmente queremos lograr algo y queremos alcanzar este propósito que Dios dispuso para nosotros, necesitamos comenzar a andar en buenas obras. Más adelante Pablo le enseña a Tito, le dice: tú mismo dales el ejemplo con tus buenas obras. Tú mismo. Es decir, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos esforzarnos para que las personas se den cuenta de que obramos de manera correcta.
Mira lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 16. Dice de esta manera: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Jesús está enseñando que nosotros necesitamos brillar delante de todos. No dice de unos cuantos, dice de todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mostremos que realmente somos hijos de Dios, que esa luz que habita en nosotros por pasar tanto tiempo con Él es evidente a través de nuestras obras, a través de nuestra forma de vivir, las personas van a alabar y van a glorificar a Dios. Y lo mismo enseña Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 12, que dice de esta manera: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Es tan importante que nuestras vidas puedan mostrarse acorde a nuestras palabras. Es decir, oye, yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo, yo llego a una iglesia, yo leo lo que la Biblia enseña. Ok, entonces necesitamos vivir de esta manera. Acuérdense, en el episodio anterior hablábamos no en el anterior, en uno de los anteriores, en el de la ropaje nuevo, hablábamos de cómo este capitán se acercaba y él no podía mostrar su licencia y entonces no lo dejaban hacer su trabajo. Nosotros necesitamos ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Así que como hijos de Dios, necesitamos mostrarnos hijos de Dios, que las personas se puedan dar cuenta por nuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que ellos puedan glorificar a Dios, para que ellos puedan venir a Jesucristo, ellos se den cuenta que nuestra forma de vivir es la correcta y ellos anhelen vivir de esa misma manera. Y aunque nos acusen de hacer el mal, ellos se van a dar cuenta, evidentemente y eventualmente se van a dar cuenta que no es cierto lo que están diciendo de nosotros. Pero para que no sea cierto lo que están diciendo de nosotros, realmente necesitamos vivir en buenas obras. Porque si a veces sí y a veces no, entonces les vamos a dar la razón cuando ellos se burlen de nosotros. Lo segundo que Pablo enseña es que necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Yo he hablado constantemente sobre eso. Recuerden que fundamental en realidad está basado en Romanos 12:2, que dice que nosotros necesitamos renovar nuestra mente para poder ser transformados y comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. En el momento que nosotros comenzamos a conocer más a Dios, a conocer más su carácter, a conocer más su voluntad, a conocer más la forma en la que Él quiere que vivamos, a conocer más lo que Él ya nos ha dado, cuando nosotros conocemos, entendemos en nuestros pensamientos, vamos a ser transformados y entonces nuestras vidas van a ser cambiadas ante los demás y esto va a ser evidente y se vuelve un círculo vicioso. Vivimos en buenas obras porque conocemos la voluntad de Dios, pero al vivir en estas buenas obras le conocemos cada vez más porque nunca dejamos de conocer a Dios y entonces nuestras vidas son aún más transformadas y empezamos a vivir de una manera cada vez más distinta y las personas van a crecer. Por eso es como somos nuevas criaturas, es como cuando un niño nace, cada vez va conociendo más. Y cada vez va siendo más evidente que va creciendo, ¿verdad? No solamente en estatura, pero en conocimiento también. La Biblia dice de Jesús que Él crecía en estatura, pero también en conocimiento. Entonces nosotros necesitamos, como nuevos creyentes, o incluso como creyentes que llevamos años en la iglesia, cada vez crecer más. Una persona nunca deja de crecer. Una persona nunca deja de cumplir años, pero tampoco de crecer. Una persona nunca deja de conocer cosas nuevas. Nosotros necesitamos estar tan apegados a lo que dice la palabra de Dios y en la oración que nosotros vamos a conocer cada vez más a Dios. Jesús enseñó en Juan 17:3 que la vida eterna es que nosotros podamos conocer a Dios y conocerlo a Él. Conocer al Padre, conocer a Jesucristo, esa es la vida eterna. Nosotros podemos comenzar a vivir en esa vida eterna desde aquí en la tierra. ¿Cómo? Conociendo a Dios, conociendo a Jesús. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a conocer a Dios?
Bueno, Proverbios 2 dice que nosotros necesitamos hacer nuestras sus palabras para poder llegar al conocimiento de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a lo que la Biblia enseña, cuando pasamos tiempo en su palabra, leyendo, meditando, reflexionando, entonces vamos a llegar a conocer cada vez más a Dios. Pero no solo eso, también en oración. Nosotros podemos pasar tiempo con Dios en oración. Recuerden que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo hace unos días hablaba con un amigo y le decía, cuando tú recibes una llamada de tu mamá, aunque sea un número desconocido, vas a entender que es tu mamá porque conoces su voz. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, aprendemos a distinguir su voz de otras cosas, ya sea de nuestros pensamientos, de la voz del mundo, de la voz de cualquier cosa. Nosotros vamos a aprender a distinguir la voz de Dios. Nosotros vamos a entender cuál es su voluntad, cuál es su carácter, la forma en la que Él piensa, qué es lo que sabe y lo que dice de nosotros. Nosotros vamos a entender, por ejemplo, que somos amados, que somos libres, porque su palabra nos enseña eso. Pero necesitamos conocer cada vez más a Dios. Cuando nos acercamos a Él, que Él es la verdad, la Biblia dice que la verdad nos hará libres. Cuando seguimos a Jesús, lo conocemos tan cercanamente, entonces vamos a comprender cuál es nuestra libertad. Mira lo que dice Efesios 4, versículos 13 y 14. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Cuando conocemos a Dios cada vez más, ya va a ser más difícil que caigamos en estos métodos engañosos que las personas tienen. Ya no vamos a creer cualquier enseñanza, ya no vamos a tener tantas dudas sobre lo que Dios quiere para nosotros. Es normal que una persona que recién está empezando pueda escuchar una enseñanza distinta aquí y una enseñanza distinta acá, y entonces le surge alguna duda. Pero cuando nosotros conocemos personalmente cada vez más a Dios, entonces ya va a ser más difícil que las personas nos engañen. Ya no vamos a ser zarandeados, ¿verdad? Imagínate en este nuevo empleo que nuestro ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo, esta persona llega a esta nueva casa, a este nuevo empleo, y entonces hay clientes que tal vez van a querer chamaquearlo, ¿verdad? Van a querer decirle, oye, no, pero es que a mí siempre me han vendido de esta forma. Y si él no conoce cómo se trabaja en la empresa, puede caer en esa situación. Y tal vez comete un error, ¿verdad? Tal vez incluso da el material más barato de lo que debería, o el servicio que están ofreciendo tal vez lo rebaja, y entonces se va a armar un caos con el jefe y bueno. Él tiene que comenzar a conocer cuál es la visión de la empresa. Él tiene que comenzar a conocer cómo es que se trabaja en esa empresa para poder hacerlo de manera adecuada. No solamente se trata de empezar a conocer teóricamente, pero de llevarlo a la práctica. Mi conocimiento tiene que ser práctico también. Es decir, yo conozco al jefe, ok, mi jefe le gusta trabajar de esta manera. Por ejemplo, yo trabajo con muchas personas que hacen video. A mí me encanta hacer video, eso es a lo que me dedico. Y entonces yo conozco diferentes estilos porque cada persona que me contrata, cuando son empresas ya establecidas de video y yo solamente voy como camarógrafo, cada persona tiene un estilo distinto. Entonces yo me tengo que adecuar al estilo de video de esa persona, porque sé que a tal vez le gusta hacer secuencias más largas, porque sé que a la otra persona tal vez le gusta hacer tomas con angulares, que se vea todo, al otro le gusta hacer más detalle, y cada uno de ellos trabaja de manera distinta, y a mí me gusta porque aprendo mucho. A lo que voy es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos saber la manera en la que Él obra, la manera en la que Él trabaja, la forma en la que Él piensa para poder vivir de esa manera. Y que el diablo ya no pueda engañarnos más, porque muchas veces caemos en tentaciones o muchas veces caemos en engaños por no conocer a Dios. La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo ha sido destruido. Así que nosotros necesitamos conocer a Dios para ya no ser engañados, para comprender qué es lo que Él quiere para nosotros. Y por último, Pablo enseña que necesitamos ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder.
Esta parte a mí me fascina porque es tan hermoso saber que Dios nos fortalece, saber que Dios nos anima, que Dios nos capacita. Una de las traducciones que también se puede tomar de esta palabra fortalecidos es capacitados. La Biblia dice que por medio de la palabra de Dios vamos a ser capacitados en todo. Entonces, cuando nosotros conocemos más a Dios, Él nos está capacitando. Pero no solo eso, Él nos da fortaleza. Mira, yo no te lo puedo decir aquí porque son muchos los salmos que enseñan que Dios es nuestra fortaleza, que Él nos fortalece, etcétera, etcétera. Dios realmente es nuestra fortaleza. Tú lo puedes leer, simplemente busca en Google, ¿verdad? Lo que la Biblia dice sobre la fortaleza y te van a aparecer infinidad de versículos. Dios realmente nos fortalece, pero aquí dice que Él nos fortalece en todo sentido. ¿Y con qué? Con su glorioso poder, nada más y nada menos que con el poder del ser todopoderoso. El poder de Dios nos va a fortalecer y esto a mí realmente me trae tanta tranquilidad, tanta paz, porque yo puedo confiar en que Él lo va a hacer. Mira, en Filipenses 4:13 es un versículo famoso, ¿verdad? Solemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchas veces lo decimos como cliché porque pues es un versículo famoso, además está cortito y está bonito, ¿no? O sea, lo que dice. Pero cuando nosotros nos detenemos a meditar en esto, es tan real, es tan cierto. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo podemos hacer porque Él nos está fortaleciendo. Esto es real. Medita un poco en esto. Todo lo que Dios quiere para ti, todo lo que su voluntad para ti te está mostrando, lo puedes hacer porque Dios te está fortaleciendo. ¿Y cómo nos fortalece? Con su glorioso poder. La Biblia dice que nosotros tenemos el poder de Dios que actúa en favor nuestro. En Efesios 1, la Biblia enseña que su poder, mira, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, actúa en favor nuestro. ¿Qué tan impresionante tiene que ser el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos? Y no solamente eso, que Él creó todo lo que vemos. Él creó el cielo y la tierra. Él es todopoderoso y ese poder actúa en favor nuestro. Mira lo que dice Hechos 9:31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia es fortalecida por el poder de Dios mediante el Espíritu Santo. Es tan importante que comprendamos eso. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús ahora habita en nosotros, se unió a nuestro espíritu y Él es poderoso. Entonces el Espíritu Santo nos fortalece. Esta es la verdadera fortaleza del Señor. Ahora que nosotros tenemos una nueva naturaleza porque el Espíritu Santo yace en nosotros, somos realmente fortalecidos para poder vivir en toda buena obra, en la voluntad de Dios. Es tan hermoso que nosotros podamos decir esto. La Biblia también dice en 2 carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 1, lo siguiente. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Todo se complementa aquí. No solamente es saber que el Espíritu Santo y su poder nos fortalecen, pero el Espíritu Santo y todo lo que nosotros conocemos de Él y acerca de la gracia del Señor y cómo Él pagó por nuestros pecados y cómo Él nos sigue amando a pesar de cualquier situación, eso también nos va a fortalecer. El estar completamente seguros de la gracia de Dios, que nuestra salvación fue por gracia y no por obras, del amor de Dios, que Él nos ama a pesar de todo, entonces eso también nos va a fortalecer. Necesitamos estar plenamente convencidos de todo lo que Dios habla de nosotros para poder ser fortalecidos. Mira, Abraham, la Biblia dice que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso y capaz para cumplir lo que le había prometido. Aunque él a veces se veía, y la Biblia dice que veía que su cuerpo estaba como muerto de tan viejito que estaba. Decía, ¿cómo voy a tener hijos así? Pero él, a pesar de que a veces flaqueaba y se desanimaba un poco, era fortalecido porque recordaba todo lo que Dios le había dicho.
Así que el Espíritu Santo te va a fortalecer. Cuando tú recuerdes las palabras de Dios, lo que Él habla de ti, lo que Él hizo por ti, lo que Él va a hacer por ti, eso también te va a fortalecer. Así que necesitamos permanecer en su palabra y vamos a ser fortalecidos en todo sentido. No hay situación alguna en la que Dios no pueda fortalecerte. Por más difícil que parezca, sea una situación financiera, sea una situación familiar, personal, sea una situación de pecado, Dios puede fortalecer tu vida y Él puede animarte para que tú puedas seguir adelante en su voluntad. Así que yo quiero animarlos a que podamos vivir en estas 3 cosas que Pablo está enseñando. La primera de ellas es dar fruto en toda buena obra. Y dar fruto implica que nuestra nueva vida es evidente ante los demás. Así que cuando nosotros cambiamos la forma en la que pensamos, entendemos que somos nuevas criaturas, también tenemos que cambiar la forma en la que vivimos. Las personas tienen que darse cuenta de esto. ¿Por qué? 1, porque nuestra vida va a comenzar a ser útil, vamos a dejar de ser inútiles e improductivos y vamos a comenzar a vivir en todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Y 2, porque las personas se van a dar cuenta de nuestra nueva vida a través de nuestras buenas obras y ellos van a ser atraídos a Dios y lo van a alabar y lo van a glorificar. Lo segundo que tenemos que hacer es crecer en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos cada vez más a Dios, vamos a comprender qué es lo que Él quiere para nosotros. Cuando nosotros conocemos cada vez más a Dios, vamos a comprender cómo vivir de esa manera adecuada que Él preparó ya para nosotros. Y por último, necesitamos ser fortalecidos en todo sentido por el poder de Dios. Esto es mediante el Espíritu y mediante el entendimiento que tenemos de la gracia y del amor de Dios para nosotros. Cuando nosotros comencemos a hacer todas estas cosas, vamos a perseverar con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Esto nos va a ayudar a vivir en paz. Esto nos va a ayudar a vivir en paciencia. Esto nos va a ayudar a pasar cualquier situación que se presente ante nosotros. Es tan importante que nosotros comencemos a vivir de esta manera. Así que yo quiero animarles a que ustedes puedan crecer cada vez más en el conocimiento de Dios. Lean la Biblia, oren al Señor. Todo el tiempo mediten en lo que la Biblia enseña. No solamente escuchen lo que el pastor dice, no solamente vean fundamental. Ustedes pueden crecer en el conocimiento de Dios de manera personal. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Nos vemos en el siguiente episodio.